Buenas tardes, profesora Laura Lazo. Nuestro grupo va a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Tailandia. Quien va a empezar es de la Cruz Navarro, Pati Alexa. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar de los aspectos generales. ¿Cómo es que se formó para llegar a este Tratado de Libre Comercio entre Perú y Tailandia? Aquí pueden ver un pequeño resumen desde el 2002 hasta el 2011. Siguiente, por favor. En julio del 2002, en ese tiempo, el doctor Cantati, que visitó Perú, venía por una misión comercial por primera vez, dieron la posibilidad de establecer una alianza estratégica, oportunidades de inversión o la posibilidad de promover el intercambio comercial. En ese mismo año, en octubre, en ese tiempo el presidente Alejandro Toledo y el primer ministro Taksin acordaron ya concretar el marco para un TLC bilateral. El 17 de octubre del 2003 se va a dar la suscripción del Acuerdo Marco para las negociaciones. En enero del 2004 se dio inicio a las negociaciones que se dio en Bangkok. Fueron 7 rondas de negociación, como pueden ver en la imagen, de las cuales 4 se dieron en Tailandia y 3 en Perú. El 19 de noviembre del 2005, en plena cumbre de líderes APEC que se daba en Busan, Corea, se va a dar la suscripción del protocolo original. El 16 de noviembre del 2006 se va a dar la suscripción del protocolo adicional que entraba a los requisitos específicos de origen, conocida como REO. El 13 de noviembre del 2009 se da la suscripción del segundo protocolo adicional. El 18 de noviembre del 2010 se da la suscripción del tercer protocolo adicional y el 31 de diciembre del 2011 entra en vigor el protocolo y los 3 protocolos adicionales mencionados. Mi nombre es Catherine Mesares y yo le voy a hablar sobre las disposiciones iniciales del tratado. Como objetivo tenemos 3 en las que las partes procurarán liberar progresivamente y promover el comercio de bienes y servicios, así como también las inversiones entre ambos países. El segundo objetivo es facilitar la circulación de bienes, servicios e inversiones entre los territorios de Perú y Tailandia. Y como tercer objetivo es fortalecer y mejorar la asociación económica entre ambos países. Por el comercio de bienes, cada parte eliminará o reducirá gradualmente los derechos arancelarios a los bienes originarios de la otra parte. Asimismo, reducirán las barreras no arancelarias al comercio con la otra parte. En el comercio de servicios, cada parte liberará progresivamente el comercio de servicios, dando prioridad a la eliminación de barreras y promoviendo el comercio en sectores tales como turismo, salud, construcción y servicios de ingeniería relacionados al transporte. En el comercio de inversiones, ambas partes promoverán inversiones a través de joint venture o cualquier otra forma de inversión. Asimismo, facilitarán las inversiones a través del mejoramiento de reglas de transparencia y regulación de inversiones. El artículo 5 nos dice que ambas partes acuerdan desarrollar su colaboración en áreas incluidas, pero no limitadas, al turismo y al transporte. El artículo 6 nos habla sobre un cronograma para el comercio de bienes, la negociación de la reducción o eliminación de tarifas y otras materias señaladas en el artículo 2 de este acuerdo comenzarán tan pronto sea posible, pero no después de enero del 2004, y estas serán concluidas en el 2005 con el fin de establecer un área de libre comercio entre Perú y Tailandia para el comercio de bienes en el 2015. Asimismo, para el comercio de servicios e inversiones, las negociaciones comenzarán tan pronto sea posible, pero no después de enero del 2004 y serán concluidas en el 2005. Y para otras áreas relacionadas al comercio según el artículo 5 de este acuerdo, las partes continuarán trabajando sobre los programas económicos existentes, desarrollarán nuevos programas y concluirán acuerdos. Estos acuerdos concluirán cronogramas para el cumplimiento de los compromisos allí contenidos. En acuerdos institucionales para la negociación, primero, ambas partes acuerdan establecer un comité de negociación Perú-Tailandia. Todas las reuniones del comité serán precedidas por funcionarios de alto nivel representantes de la República del Perú y del Gobierno del Reino de Tailandia. Asimismo, el comité de negociación podrá establecer grupos de trabajo ad hoc. El comité de negociación se reunirá regularmente para supervisar la implementación de este acuerdo. Asimismo, informará periódicamente a los ministerios de ambas partes el progreso y resultado de las negociaciones, y también las partes se turnarán al secretariado del comité de negociación y proveerán el apoyo necesario.
disposiciones varias. Este acuerdo o cualquier acción tomada en su aplicación no podrá afectar ni anular derechos u otras obligaciones de una parte según acuerdos existentes en los que ella conforme. Asimismo, las partes se esforzarán en evitar el incremento de restricciones o limitaciones que puedan afectar la aplicación de este acuerdo. Bueno, para seguir con la exposición, mi nombre es Andy Álvarez y explicaré un poco sobre el trato nacional y acceso de mercancías al mercado. El artículo 2, que es el trato nacional, cada una de las partes deberá darle trato nacional a las mercancías de la otra parte, conformidad con el estípulo del artículo 3 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. En el artículo 3, que es eliminación de derechos aduaneros, y el artículo 4, que es eliminación acelerada de aranceles, da a entender sobre que, como miras a acelerar la obtención de beneficios provenientes del acuerdo de marco de las partes, acuerdan que las partes para el acceso de eliminación de aranceles, tal y como se establecen en el anexo 1, se aplicarán a los productos que aparecen en listados. Otra también que es la reducción y eliminación de derechos aduaneros se aplicará únicamente a las mercancías incluidas en el apéndice, que es la lista de mercancías. En el artículo 5, derechos administrativos, formalidades, cada una de las partes deberá garantizar conformidad con el artículo 8 del GATT. El artículo 6, que es medidas antidoping, cada una de las partes mantiene sus derechos y obligaciones en virtud del acuerdo relativo. Y el artículo 7, subsidios y medidas compensatorias, cada una de las partes mediante sus derechos y obligaciones en virtud del acuerdo sobre las subvenciones y medidas compensatorias de la OMC. El artículo 8, que son subsidios a las exportaciones agrícolas, las partes comprenden el objetivo de eliminación multilateral de subsidios a la exportación de productos agrícolas y deberán trabajar hacia un acuerdo de la OMC para eliminar dichos subsidios. El artículo 9, medidas no arancelarias, a menos que se estipule lo contrario en el procedente protocolo, ninguna parte mantendrá o adoptar ninguna prohibición, restricción o medidas no arancelarias sobre la importación de cualquier mercancía de la otra parte. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paul Rodríguez. Yo le voy a hablar sobre las reglas de origen. Su finalidad es definir las reglas y procedimientos tanto como para la calificación, certificación y verificación y control del origen de mercancías que se beneficiarán del trato preferencial. El artículo 2, mercancías originarias totalmente obtenidas y o producidas en territorio de ambas partes. En 2, obtenidas a partir de los materiales originarios de ambas partes y producidas a partir de materiales no originarios. El artículo 14, solicitud de trato arancelario preferencial. El importador que solicite trato arancelario preferencial para una mercancía de conformidad con este protocolo formulará una declaración por escrito en cuanto a que la mercancía es originaria en el documento de importación. Esta solicitud preferencial se hará únicamente antes del despacho de la mercancía. Siguiente. Artículo 15. Certificado de origen. El certificado de origen se utiliza para proporcionar evidencia de que la mercancía es exportada desde el territorio de una parte al territorio de la otra parte originaria. Cabe resaltar que la expedición y control de los certificados de origen será responsabilidad de las autoridades competentes de ambas partes, siendo para Perú la autoridad competente, la Cámara de Comercio de Lima, ADEX y la Sociedad Nacional de Industria. Siguiente. Artículo 16. Entidades certificadoras. Cada una de las partes notificará a la otra parte los nombres de las entidades certificadoras, así como el registro de los nombres, firmas y sellos de los funcionarios acreditados para emitir el certificado de origen. Igualmente mantendrán informados sobre la actualización de estos datos. Artículo 17. Control de los certificados de origen. En caso de dudas sobre la autenticidad del certificado de origen, la veracidad de la información contenida en el certificado o la presunción del incumplimiento. El artículo 18, verificación de origen. En caso de dudas sobre la autenticidad del certificado de origen, la veracidad de la información contenida en el certificado o la presunción de incumplimiento de las disposiciones. La autoridad competente de la parte importadora podrá iniciar una investigación con el fin de verificar el incumplimiento de este. Artículo 21. Sanciones. Las entidades certificadoras de cada parte en la expedición de los certificados de origen serán solidariamente responsables con el productor o exportador en lo que se refiere a la autenticidad de la información contenida en el certificado de origen.
cada una de las partes adoptará o mantendrá las medidas que permitan la imposición de sanciones civiles, administrativas y penales en caso de cualquier violación con la relación o certificado de origen. Y por último, el artículo 23, consulta y solución de controversias. Si las conclusiones de la investigación no son satisfactorias para alguna de las partes, ésta iniciará una consulta bilateral. Si las partes no logran resolver el asunto mediante dicha consulta, se podrá invocar los mecanismos de solución de controversia contemplados en el anexo 7 de este protocolo. Bueno, continuando con la exposición, les saluda Rosa Vilca y explicaré acerca de los plazos de grabación. Bueno, los plazos de grabación se encuentran divididos en categorías o canastas. En ese caso del TLC Perú-Tailandia, están divididos en dos categorías. Por un lado se tienen las categorías de grabación A, donde las mercancías están sujetas a la eliminación inmediata de aranceles en la fecha de entrada en vigencia del protocolo, es decir, el 31 de diciembre de 2011, dando así actualmente en el año 2020 un 100% de descuento. Luego tenemos a las categorías de gradación B, donde las mercancías están sujetas a la reducción y eliminación de aranceles de conformidad con una fórmula, comenzando la fecha de entrada en vigencia del protocolo. Antes de explicar dicha fórmula, se tienen que ver dos aspectos: las mercancías industriales y las mercancías agrícolas. Por parte de las mercancías industriales, se tiene que cuando la base en este caso representado por X es mayor a 20, en el 2011 obtuvo un 20%, luego en el 2012 un 16%, luego en el 2013 un 12%, luego en 2014 un 8%, en el 2015 un 4% y así en 2016 un 0%. Luego cuando la tasa base es mayor a 5 pero menor o igual a 20, en el 2012 se obtuvo un 5/6 de la misma tasa, luego así reduciéndose un sexto cada año hasta llegar a 2016, el cual obtuvo un 0%. Luego, cuando la tasa es menor o igual a 5, en el 2011 va a ser representado por la misma tasa, en el 2012 también por la misma tasa, y en el 2013 con 3/4 de esa tasa, 2014 2/4 de esa tasa, 2015 1/4 de esa tasa, y en 2016 el 0%. Luego, en las mercancías agrícolas se tiene que, cuando la tasa base es mayor a 30, en 2011 fue de 30%, 2012 de 24%, 2013 de 18%, 2014 de 12%, 2015 de 6% y en 2016 del 0%. Luego, cuando la tasa base es mayor a 5 pero menor o igual a 30, en el 2011 se obtuvo un 5/6 de esa base, y así reduciéndose un sexto igual que las mercancías industriales hasta llegar al 2016 con el 0%. Luego, cuando la tasa es menor o igual a 5, se obtiene en 2011 y 2012 la misma tasa. Y en 2013, 2014 y 2015 se obtiene la misma tasa referente a las mercancías industriales, obteniendo también igual en el 2016 un 0%, lo cual se indica de que ya para el año 2020, es decir, en la actualidad, se va a obtener un 100% de descuento. Luego, como parte de los ejemplos de la lista de mercancías para exportar a Tailandia, se tiene, en primer lugar, a los filetes de pescado secos, salados o en salmuera, pero no ahumados, en la subpartida armonizada 0305.30. Luego, arrozas injertados o no, en 0602.40. En las uvas, incluyendo pomelos, 0805.40. Eso vendrán a ser los ejemplos de mercancías agrícolas. Luego, como mercancías industriales, tenemos a desperdicios y desechos de zinc, en las subpartidas 7902.00, a yeso y anhidrita, un mineral, en la subpartida armonizada 2520.10. Luego el carbonato de bario natural en la subpartida 2511.20. Luego, la tasa base para deducción arancel. Aquí es donde se aplica la forma que había anteriormente mencionado. Primero, ambas partes acordaron usar las tasas arancelarias vigentes al 1 de junio de 2004 como tasas bases para la reducción de aranceles. La tasa base está en el apéndice número 1 del protocolo. Luego, las tasas bases de Tailandia para la reducción de aranceles serán las de ad valorem. Donde se impongan tasas ad valorem específica, la tasa base será solo la de ad valorem. No se va a considerar en este caso la específica. Sin embargo, donde solo se impongan tasas específicas y no haya una ad valorem, la tasa ad valorem se calculará a partir de la siguiente fórmula, usando los datos del año 2003 como información. ¿Eso qué quiere decir? Que la tasa base va a ser igual al derecho cobrado sobre el valor de importación imponible por 100. Ejemplo de ello
encontramos a la partida 0801.21 con patatas dulces con cáscara, a la subpartida 7310.00 a grapas y a la subpartida 9613.10 a las puntas de lápiz negras o de color, siempre y cuando sean de plástico. Bueno, eso es todo. Gracias.